cuando hablemos de una forma benigna, de una forma agradable para el resto de personas, porque todas esas palabras van marcando a las personas, y si no marcan a las personas, marcan el ambiente en el que estamos, marcan las circunstancias que estamos viviendo, porque realmente las palabras sí cambian, por ejemplo, el ambiente de una casa. Unas palabras de positivismo, de confianza, de esperanza en nuestro Padre permiten que uno también sienta esa confianza. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto estar compartiendo con ustedes en este nuevo episodio de nuestro podcast y ya también una nueva temporada. Y en esta temporada vamos a tratar un tema muy importante para todos nosotros como seres humanos, como padres, como personas que pertenecemos a algún tipo de trabajo, alguna comunidad. Así que vamos a tratar un tema muy, muy lindo, y este tema es el maravilloso poder de la bendición. Así que les invitamos que a partir de hoy vean todos estos episodios de esta nueva temporada. Igual nos envíen sus comentarios y sean parte activa de este podcast, que esperamos que les guste y que llegue a sus corazones. Así es, amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos en una nueva temporada y esperamos que sea de prosperidad para ustedes, y sobre todo que ustedes lo puedan aplicar en su día a día, para que nosotros seamos una herramienta para que ustedes se acerquen más a Dios. Así que comencemos. Así es, vamos a empezar diciendo que el habla es uno de los dones más maravillosos que Dios nos ha concedido. Y es verdad, porque el habla es algo especial de los seres humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos animalitos, ahora se ha vuelto muy de moda el tema de tener mascotas en casa y todo, y a pesar de que nos demuestran su cariño, nos demuestran la unidad que tienen con nosotros y todo esto, pero no tienen este don maravilloso que el Señor nos dio única y exclusivamente a nosotros, los seres humanos. Cada palabra que pronunciamos con nuestra boca tiene un poder extraordinario, un poder increíble. Todo lo que decimos se convierte en una profecía. Y justamente en esta parte que hablamos de que todo lo que decimos se convierte en una profecía, yo sí quisiera también resaltar la responsabilidad que tenemos con nuestras palabras. Si decimos que la palabra es un don de Dios directamente, es un don extraordinario, también quiero decir y recalcar que partiendo de esto, decimos que nosotros al soltar palabras tenemos que ser muy responsables en hacerlo, porque como estamos ahora explicándolo, todo lo que decimos se convierte en una profecía. Es decir, nosotros lo decimos y eso en el paso del tiempo, en el paso de las circunstancias, se convierte en realidad. Lo que hoy expresamos, lo que hoy digamos al pasar del tiempo se convertirá en realidad, en algo visible a nuestros ojos. Por eso Jesús llegó a decir: les aseguro que si alguien le dice a este cerro, quítate de ahí y arrójate al mar, y lo hace sin dudar, creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Muchas veces, ¿a qué se refiere esto? ¿No es cierto, Ale? A la fe, a la fuerza con la que decimos las palabras. Es decir, muchas veces decimos las palabras sintiéndolas en nuestro corazón, como que si ya las estuviéramos viviendo. Esa es la fe. Es tener la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser, nuevamente les digo, responsables con las palabras que decimos, y mucho más con esas palabras que decimos con toda nuestra fe, con toda nuestra confianza. El libro de Proverbios insiste en esto y dice: tú recogerás el fruto de lo que digas. Tú comerás hasta el cansancio del fruto de tus palabras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo estaba analizando estos versículos, y realmente las palabras son como una planta, ¿verdad? Que nosotros vamos abonando y que luego los frutos van a depender qué palabras hayamos dicho, qué palabras hayamos utilizado, ya sea en nuestras vidas o en la vida de las personas que nos rodean o de los demás, ¿verdad? Nuestro mismo Padre Dios nos anima y nos dice en Salmos: tú eres mi hijo amado, pídeme que te dé las naciones como herencia y hasta el último rincón del mundo en propiedad, y yo te los daré. Tenemos que decir, tenemos que hablar, tenemos que expresar con la boca
para que se cumplan nuestros sueños, nuestros deseos. Porque realmente el momento en el que hablamos, en el que pronunciamos, en el que expresamos, estamos dando inicio, estamos dando lugar para que esa petición, para que ese milagro suceda en nuestras vidas. Así es, y también hay un pasaje bíblico que nos habla acerca de esto, es como una historia, les voy a relatar. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está enfermo, paralizado y sufriendo de terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo las órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados en la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús le dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Aquí quiero hacer también énfasis que ahorita justamente leyendo el pasaje, después vamos a hablar un poco de la bendición. Pero lo que podemos ver aquí es que, nos dice que el que le estaba pidiendo a Jesús que le sane su criado era un romano. Exacto. Entonces, no es que la bendición o la salvación es para unos y para otros no. Es para todo quien en Él cree, Cristo Jesús, que es su Señor y Salvador. Y como dice Jesús, nunca había visto a una persona con tanta fe. Y no importa si era como dice, de Oriente, de Occidente, no le importaba si era bueno, si era malo, si era un romano, si era un soldado, no le importaba a Jesús. Solo le importaba que tengan fe en Él. Entonces yo creo que en eso se basa todo lo que estamos hablando también aquí, porque somos pecadores. Tal vez más pecadores que el romano que le dijo a Jesús esto, pero depende de nuestra fe que se cumplan las cosas, que las bendiciones que Jesús pone en nuestra vida. Y definitivamente, como lo que estábamos hablando antes, el capitán romano entendió el poder de las palabras, entendió que lo que se dice con la boca se va a cumplir, pero si tenemos fe de ello. Así es. Entonces aquí realmente lo que se une y lo importante es la palabra, expresar y también hacerlo con fe, con esa convicción de que va a suceder, de tener esa completa seguridad, ¿verdad? Nuestras palabras influyen sobre nosotros mismos, pero de manera especial sobre las personas a quienes van dirigidas. Con tus palabras, querido amigo que nos estás viendo, tú puedes motivar o fulminar a quienes te escuchan. Con tus palabras puedes construirles un futuro de felicidad o firmar su sentencia de muerte. Tus palabras pueden fortalecer o destruir. Tus palabras pueden levantar o hundir. Tus palabras pueden animar o deprimir. Tus palabras pueden convertir a quienes te escuchan en saludables o enfermos. La Biblia, que es la palabra de Dios, enfatiza que la lengua es parecida al timón de un barco, pequeña pero con un tremendo poder. Y esto sí, realmente tenemos también, que es algo que hay que destacar aquí, que las palabras que nosotros utilicemos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Ya sea en un comentario, ya sea en un consejo, eso puede realmente cambiar el rumbo de una vida. Y ahí es lo que hace relación entre que la lengua es pequeñita y es como el timón de un barco, ¿verdad? El barco es gigante, el timón es pequeñito, pero ese timón es el que dirige a dónde va esa embarcación tan grande. Y es así, nuestra lengua, y por medio de nuestra lengua, obviamente, nuestras palabras, nuestras expresiones, la forma en cómo hablamos, todo esto va a influenciar, como decíamos, no solo en nuestra vida, sino sobre todo en la vida de las personas a quienes van dirigidas estas palabras. La muerte y la vida están en poder de tu lengua. Así que otra vez aquí aparece una banderita y nos dice que seamos responsables, ¿verdad? Que seamos responsables con la lengua que Dios nos dio, con ese don de la palabra.
ese don que tenemos únicamente nosotros, sus hijos, que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Por eso también nos exhorta y nos dice que tus palabras sean sanas e irreprochables, que tus palabras sean siempre con gracia, sazonada con sal, agradables y de buen gusto. Es decir, que cuando hablemos de una forma benigna, de una forma agradable para el resto de personas, porque todas esas palabras van marcando a las personas, y si no marcan a las personas, marcan el ambiente en el que estamos, marcan las circunstancias que estamos viviendo, porque realmente las palabras sí cambian, por ejemplo, el ambiente de una casa. Unas palabras de positivismo, de confianza, de esperanza en nuestro Padre permiten que uno también sienta esa confianza. Pero si hay una persona que siempre está negativa, que siempre está quejándose, que siempre está molesta por la situación política, económica y demás, influye en los hijos, influye en el hogar. Así no necesariamente le esté diciendo algo a su esposa o a sus hijos, pero esa actitud molesta, esa actitud con falta, digamos, como de no aceptar las cosas como se presentan, eso incomoda esas palabras. Mucho más van a marcar la vida de una persona si, por ejemplo, alguien le lanza una palabra a una persona, una palabra mala, obviamente, una palabra grosera, equivocada, porque si en el ambiente, si al hablar en medio de una familia, de un grupo, las palabras, por ejemplo, de queja o de murmuración y ese tipo de cosas indisponen mucho más que, por ejemplo, un padre le diga algo a su hija o una madre también a sus hijos. Entonces, nuevamente recalco en esto que nosotros, al tener este don tan hermoso, tan extraordinario, también tenemos una gran responsabilidad en nuestras bocas. Así es, y también quería tocar un tema aquí, y es que siempre vamos a tener complicaciones en nuestra vida. Pero también las palabras que nosotros digamos o que nos digan va a marcar qué rumbo tomamos entre esas situaciones, entre esos conflictos, ¿verdad? Así es. Y también lo que quería decir era que, sobre todo cuando estamos hablando de Dios, sobre todo cuando estamos queriendo a una persona que está rota, le queremos hablar de Dios, tenemos, yo creo, que tener mucho tino. Porque a veces la gente le reprocha a Dios. Y creo que a todos nos ha pasado tal vez alguna vez que estamos mal, nos sentimos mal, estamos con alguna tribulación y reprochamos a Dios. Pero que encima alguien venga y diga algo que a nosotros nos ponga más en contra de Dios o que nos haga o nos resienta, y esa persona justamente era una persona creyente, va a hacer que nos alejemos más de Dios. Porque a veces pensamos que Dios son las personas. Todas las personas somos pecadoras, pueden estar en la iglesia, como vimos el romano, ¿verdad? Todos somos pecadores por igual. Pero el problema cuando a veces nosotros nos expresamos de una mala manera hacia una persona que tal vez necesita un consuelo y tomamos a Dios para dar ese consejo, y tal vez no es un consejo, tal vez es una crítica. Hacemos que esa persona se salga de los caminos de Dios, tal vez. Somos un estorbo para esa persona. Exacto, y a veces también podemos llegar a ser un estorbo, pero porque les hacemos ver las cosas que tal vez no quieren ver, ¿verdad? Y aquí hay que saber diferenciar, porque hay una línea, yo creo que muy delgada, entre exhortar a una persona con amor y empezarla a criticar como tal. Y hay que pedirle a Dios sabiduría para que cuando tengamos que dar un consejo, tengamos que hacer una exhortación que no es fácil, siempre prime el amor y sobre todo sea lo que Dios quiera transmitir a la otra persona, no lo que nosotros queremos decirle, porque tal vez esa persona no le apreciemos mucho y por eso le digamos una palabra de reproche o una palabra negativa, cuando en realidad Dios ama a todos de una manera incondicional. Y también lo que, ya continuando un poco con el tema, Dios nos regaló a nosotros, y por esto decía que tenemos que siempre pedirle al Espíritu Santo y a Dios que nos ayude, porque Dios nos regaló el don del habla para que nosotros bendigamos todo y a todos. ¿Qué significa la palabra bendición? Esa tiene algunas acepciones, algunos significados. Algunos significados son alabar, engrandecer o ensalzar. Bendecir quiere decir pedir la protección de Dios en favor de una persona, de nosotros mismos o de alguna cosa o una situación en concreto. Por ejemplo, podemos decir ahora en este caso que estamos viviendo en nuestro país, que es que bendiga la situación de la luz, ¿verdad? Exacto. Que haga que esta situación cambie, que se convierta en una situación positiva, que llueva. Todos oramos de esta manera, ¿verdad?
Bendecir quiere también decir expresar una gran satisfacción y felicidad. También nosotros dar el poder para prosperar. Cuando bendecimos a una persona, estamos dándole el poder para que esa persona prospere. También la bendición es hablar bien de alguien o de algo. Porque la bendición es todo lo bueno. Exacto. Entonces ahí va como englobando todas estas cosas que les estoy diciendo. La bendición en el nombre de Dios es declarar un buen deseo. Bendecir viene del bien decir. ¿A qué se refiere esto? Es decir, que he de expresar cosas buenas, de expresar cosas gratas, positivas, que a la gente le emocione como tal. Y cada vez que bendecimos a otros, aunque no fuera nuestra intención, estamos también trayendo las mismas bendiciones a nuestras vidas. En la Biblia hay un versículo, lo voy a parafrasear, que dice que como nosotros juzguemos a otras personas, así nos va a juzgar Dios. Pero aquí también podemos ver que como nosotros vamos a bendecir a otras personas, así Dios también nos va a bendecir a nosotros. Entonces les llamamos a que bendigan a otras personas, no de una forma egoísta y solo por querer que nos bendiga Dios a nosotros también, sino porque en medio de esto Dios va a obrar en nuestra vida también. Pero que realmente, como tú dices, no sea únicamente esperando un bien para nosotros, sino de corazón lo hagamos también, intercediendo y pidiendo que esas bendiciones se derramen sobre la vida de nuestros hermanos. Por ejemplo, yo sí creo aquí muy importante, como tú dices, Ale, que nosotros al bendecir, por ejemplo, dice que bendigamos siempre en el nombre de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y aquí también viene algo yo creo que es importante, el tema de bendecir a nuestros hijos. Por ejemplo, Ale, bueno, ella todavía es una joven, pero yo ya soy madre de familia y creo que me parece muy lindo en muchas familias. Todavía se conserva esa costumbre, esa tradición de que los padres bendigan a sus hijos. Pero muchas veces, empezando desde mí, a veces no lo hago con mis hijas, pero si nosotros tomáramos este tema de bendecir así textualmente como dice la palabra del Señor, de una manera literal, nosotros bendijéramos a nuestros hijos todos los días, porque a través de esa bendición estamos pidiendo por ellos protección, amparo, prosperidad, dándoles como nosotros que somos sus padres, nosotros que, por ejemplo, el padre de familia que es el sacerdote del hogar, que es la cabeza del hogar, al bendecir a sus hijos, les está dando una identidad en Dios. Les está sembrando esa plantita justamente que decíamos al inicio, para luego con otras palabras, para luego con el cariño, con diferentes formas, también con la disciplina, llegue un momento en el que coseche esos frutos. Esos frutos que vea en su hijo y que su hijo tenga esa vida plena que él a través de sus bendiciones le iba dando de manera diaria. Así que les invito y empezando por mí, como digo, a retomar esta costumbre de bendecir. Jesús nos pide que bendigamos incluso a nuestros enemigos y dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. San Pablo también repite, bendigan a quienes los persigan, bendíganlos y no los maldigan. Si no puedes perdonar, si no puedes olvidar a tus enemigos, haz lo que dice la palabra del Señor. Ora y bendícelos, pero de corazón. Esta es una excelente manera de entrar en paz contigo mismo y de liberar las mejores energías. Las mismas que, como dicen las Escrituras, multiplicadas por 7, se revertirán hacia tu misma persona. Como decías tú, Ale, que cuando nosotros bendecimos, esas bendiciones también vienen a nuestra vida. Y aquí también esto refuerza, ¿verdad? Nunca te olvides que lo que sembremos, eso cosecharemos, pero con una gran diferencia. Podemos cosechar hasta 100 veces más de lo sembrado. Entonces aquí realmente me parece importante también recalcar esto de que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos, aunque no siempre es fácil, a nuestros perseguidores, ¿verdad? No siempre es fácil,
porque realmente la carne a veces es más fuerte que el espíritu en nosotros, pero haciendo un sacrificio ante nuestro Padre Dios, ante nuestro Padre del cielo, hagamos esta oración. Y si tienes algún enemigo, alguna persona que tú no puedes perdonar, que te ha hecho demasiado daño, como un sacrificio, realmente yo te invito a que en esta ocasión tú puedas doblar rodillas y ponerte a los pies de nuestro Señor y decirle: Señor, bendice a esta persona, pide por él y por su familia, por las situaciones de su vida, y si no sabes, únicamente di: Señor, bendícelo en lo que haga, en lo que diga, bendícelo, Señor. Y de esa forma también nosotros vamos rompiendo, vamos destruyendo el orgullo, la envidia, la ira, la rabia, que al fin y al cabo nos matan es a nosotros, al fin y al cabo nos carcomes a nosotros, y muchas veces esos sentimientos de falta de perdón, de falta de paz interior, se somatiza con el paso del tiempo, convirtiéndose en enfermedades, en cánceres, a veces en alergias, en problemas, y bueno, y un montón de cosas. Así que el Señor en esta noche, en esta ocasión que tú nos estás viendo, no sé a qué hora nos estés viendo, te está invitando a buscar tu libertad, que ya no sigas preso en las paredes de tu mente y de tus emociones, sino que te liberes y vivas una vida buena, agradable y perfecta como Él quiere que sea para tu vida. Así es. Y también tenemos que saber, ya para ir terminando, es que la bendición que se hace en nombre de Dios es como si Él mismo la hiciera. Entonces aquí podemos también ver la importancia de nuestras palabras, sean buenas o malas, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, aunque no seamos perfectos, tenemos que siempre dar palabras de bendición a las otras personas como quisiéramos que hagan con nosotros. Y bueno, amigos, ha sido un gusto compartir nuevamente con ustedes en esta nueva temporada, y estén pendientes de los otros capítulos que estaremos tocando, así también temas como siempre, que puedan aplicarlo en su vida diaria. Si sienten que esto debería escucharlo alguna persona, recuerden que es el Espíritu Santo, así que compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Viva Jesús _01 y en YouTube como Viva Jesús. Ahí también subimos nuestros podcasts, en Instagram subimos frases para que estén pendientes y un poco más cerca de nosotros. Sería todo. Y que Dios les bendiga. Sí, así es, queridos amigos. Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta nueva temporada, en este primer episodio de la nueva temporada. Esperamos que nos sigan apoyando, dándonos sus likes y sobre todo que estas palabras lleguen a su corazón, porque nosotros únicamente somos instrumentos que esperamos y pedimos al Señor que nos utilice en bien de su amado pueblo. Así que les envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.